Amaneceres en primera fila. Román Lozinski. Éxitos. 7:43 minutos de la mañana. El último de los titulares nacionales tenía que ver con migración. Lo retomo por un momento. Mundo UR nos tiene que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció que su gobierno va a exigir a cada ciudadano venezolano en ese país la presentación de su contrato de trabajo y contrato de alquiler como parte de un reajuste de migraciones ante la inseguridad ciudadana. Busca de alguna manera ver de dónde vienen los recursos que luego se traducen, algunos de ellos, por supuesto, en remesas para volver a Venezuela. Bueno, en los últimos años, cerca de 8 millones de venezolanos han migrado a otros países según cifras de ACNUR. La relación entre migrantes y familias que se quedan en el país está marcada, dígamelo usted si no, por la nostalgia, por la necesidad de ayudarse también. Los migrantes enfrentan ese desafío de, por una parte, tratar de mantener los lazos familiares, pero de adaptarse a la vez a una nueva realidad y muchas veces de apoyar a quien quedó en el país, aun cuando no se han establecido ellos en el país destino. Está el desarraigo también, que es un elemento importante, sea por decisión, por necesidad, por protección. Y digo esto porque entiendo que casi todos, por no decir todos, la inmensa mayoría, tenemos algún familiar que ha salido en los últimos años del país. Por eso queremos hablar del tema. Antes de presentar a nuestras dos invitadas en vivo, quiero compartir con ustedes este sonido de Tomás Páez, quien es una autoridad en la materia, sociólogo, autor del libro La voz de la diáspora venezolana. Pronosticar lo que va a ocurrir es sumamente difícil porque, bueno, la vida está caracterizada por dos grandes dimensiones. Una es la incertidumbre constante y el cambio permanente. Los datos que tenemos en este momento indican que la diáspora ha crecido y ha crecido de manera acelerada a través de Brasil, a través de Pacaraima, a través de Guyana, a través de Trinidad, en menor medida Curazao, Aruba y nuevamente hacia Colombia vía sur y hacia Colombia vía Norteamérica. Entonces, los números están indicando que está creciendo la diáspora a pasos acelerados. Es la voz de Tomás Páez, como saben, sociólogo, autor de La voz de la diáspora venezolana. Quiero dar la bienvenida a Rubén Ángel. Rubén Ángel es psicólogo organizacional, MBA, egresado del IESA, profesor invitado de varias universidades en Latinoamérica, con más de 25 años de experiencia en la gestión de capital humano en empresas de primer nivel en América Latina. Rubén, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Qué placer estar contigo y con tus escuchas, con mi gente allá en Venezuela. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Con estos 25 años de experiencia y en el contacto directo con migrantes en los últimos años, pregunto, ¿cómo cambia lo primero, lo fundamental, lo esencial? ¿Cómo cambia la dinámica familiar cuando un miembro o varios de la familia se van? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con el que se fue? Pero ¿qué pasa con el que se queda? Que a veces son hijos, que a veces son padres, que por supuesto hermanos. ¿Cuál es el primer cambio en la dinámica? Bueno, parte de lo que nosotros venimos observando con relación al movimiento migratorio, sobre todo en el caso venezolano, es precisamente que desde el punto de vista psicológico, a veces nos quedamos solo atendiendo lo procedimental. Y solo cuando ya estamos en el proceso de cambio empezamos a darnos cuenta de que se sucede un cambio con nosotros mismos, con nuestras relaciones familiares, con las personas que se quedan en el país, con esas personas que nos esperan en el país en el cual vamos a llegar. Todo nuestro sistema relacional cambia y de eso lamentablemente lo vamos descubriendo solo en la medida que lo vamos viviendo. No hay como una preparación previa y ahí es donde comienzan realmente las tensiones y las dificultades del migrante, que amén de lo que significa cambiar de referente vital, porque la migración no es un viaje de turismo que tú vas y vuelves. La Mm. migración significa un viaje donde vas y no sabes realmente lo que va a pasar. Ese es el otro tema. La mayor cantidad de las veces nuestros pronósticos no se cumplen o no se cumplen como los habíamos pensado o imaginado. Entonces, todo se moviliza nuestro sistema de relaciones con nosotros mismos, con los más inmediatos de nuestra familia, con la familia extendida y con las amistades. Tienes que comenzar de cero a llenar tu agenda de teléfonos, tienes Sí. que comenzar de cero a entender qué es lo que predomina en ese lugar donde estás llegando y sobre esa dificultad es que comenzamos nosotros a ver el aspecto psicológico como un aspecto de
tremenda importancia. Es Rubén Ángel Ángel quien nos acompaña, pero quiero incorporar en esta conversación a Arelis Eustache Rodríguez, psicólogo bilingüe, es descendiente de haitianos también, es decir, la migración la tenemos todos a flor de piel. Losinski no es que es de Curiepe tampoco, ¿no? Polaco, y el Valle viene de España, que también... Arelis, todos intentamos encontrar argumentos en la decisión que tomamos sobre si irnos o quedarnos. Los que están fuera quieren encontrar elementos que respalden esa decisión de haberse ido, y quienes estamos dentro, pues lo mismo. O sea, tratar de aferrarnos todos los días a la idea del por qué estoy aquí o por qué me fui. No es fácil. Absolutamente. Muchas gracias por tenernos en el programa. Y efectivamente, el ser humano es parte de su esencia, encontrar razones, justificaciones a por qué actuar en todo sentido, especialmente cuando hay un proceso consciente involucrado, porque también tenemos evidentemente una actuación orgánica que muchas veces es impulsiva y se olvida de esos por qué. Y en algunos casos, como en el caso del proceso migratorio, actuar por impulso nos lleva a hacernos la pregunta del por qué, quizás de manera posterior, cuando no necesariamente es tarde, pero cuando ya nos ha generado una serie de consecuencias que nos cuesta mucho más recoger. Sí. De manera que preguntarse, hacerse esa introspección del por qué, pero más que por los demás, por nosotros mismos. Porque a nosotros lo que más nos importa es estar convencidos nosotros de qué nos lleva, y eso nos conduce también a encontrar un por qué me quedo después, una vez que migro, si es que he tomado esa decisión. Claro, porque ese regreso, y me quedo con usted, Arelis, ese regreso va a depender, uno, de la suerte que yo corra en ese país que me recibe, pero luego del arraigo, no con Venezuela donde salí, no, de las raíces que logré echar, porque, disculpen, si yo encuentro en ese país que me recibe un espacio, si encuentro, por ejemplo, bueno, encuentro trabajo, encuentro casa y tengo parejas y mis hijos ya están estudiando, se va alejando esa disposición a volver. Ya encuentro que patria termina siendo mi hogar, donde están mis afectos, el lugar en el que estoy, ¿no? Exactamente, es precisamente uno de las cosas más interesantes y más nutritivas de los procesos migratorios, es la habilidad de adaptarse al lugar nuevo al que llegamos, al destino. Mm. Pero esta habilidad es una habilidad individual en la cual tiene que incluirse una disposición, una voluntad a adaptarse, porque no es solamente el tema externo. Podrías encontrar o tener una cierta estabilidad laboral, podrías tener tu familia, podrías estar bien, pero si tú internamente no estás con tu corazón, con tu cabeza en el lugar al que te fuiste, esa nunca va a ser tu casa. Tú haces de ese lugar tu casa. Ujú. Y en muchos casos, como te decía, por ejemplo, Rubén, establecer nexos sociales, nexos emocionales Ujú. con personas en el lugar. Prácticamente tú te construyes una nueva familia, y eso va a significar también el hecho de que no sea tan imperioso el regresar, porque no necesariamente el bienestar, digamos, físico, material, profesional, laboral, te asegura que tú no vas a querer regresar. Tú tienes que estar convencido como Sí, persona, como sí. núcleo familiar, de que en el lugar al que emigraste es tu nueva casa. Yo Mm. hago de este mi nuevo hogar. Mm. Nexos emocionales. Aprovechando que ambos son psicólogos, voy ahora con Rubén. Rubén, hoy las redes, por ejemplo, facilitan el contacto. Era impensable antes. Antes era una carta que en el caso de Europa tardaba meses en llegar al continente americano. Pero esas redes, la verdad, si facilitan el contacto, no sustituyen el abrazo. También es una realidad. Ahora, ¿cuándo se puede hablar de un exceso en el contacto si es que tal cosa existe? A lo mejor no lo hay. Pero ¿cuándo puede llegar a ser más un problema que un alivio estar en permanente contacto con ese ser querido que puede ser papá, que puede ser mamá, que puede ser mi hijo, que está afuera? Oye, qué buena pregunta, Román. Fíjate que una de las cosas que nosotros abordamos es el manejo integral del proceso migratorio,
que incluye tanto a la persona que emigró y su familia inmediata, como la familia y esos seres queridos que también se quedan. Todos Ujú. nos tenemos que educar en ese proceso. Y una de las cosas que proponemos siempre es que lleguemos a acuerdos sobre las formas de comunicarnos, sobre los días, sobre las horas que son preferibles, porque a veces estamos en diferentes horarios, Sí. a veces estamos en diferentes situaciones. Por ejemplo, yo en lo particular que he estado en Chile en estos últimos años, por supuesto, a mí, por ejemplo, si recibo una llamada de mi mamá que está sola en Venezuela, inmediatamente respondo porque sé que puede ser un tema urgente. Claro. Pero al principio me pasaba que mi mamá ya me llamaba en cualquier horario, yo estaba trabajando, hasta que le tuve que decir, ya va, mamá, recuerda que, claro, uno está en el modo emergencia. Entonces, mira, vamos a llegar a este acuerdo, nos llamamos a esta hora. O yo con mis hijas que las tengo en Venezuela, Sí. bueno, tenemos el ritual de llamarnos todos los días. Y Claro. si hay un día que no puedo, o que ellas no pueden, nos avisamos muy, muy rápidamente. Son unas niñas pequeñas, 13 y 9 Wow. años. Claro. Entonces, digamos, lo importante acá es también establecer una serie de acuerdos. Acuerdos que además de las redes sociales tienen que ver con las formas de ayudarnos, los mensajes que nos queremos dar. Hay Mm. mensajes que a veces de verdad tampoco ayudan al migrante en el sentido de que tú estás en tu lucha, estás tratando de acomodarte, como tú decías, desde el punto de vista Sí. laboral. Las personas que están en Perú, esa noticia que tú decías al principio, la presión que genera eso en ti, Claro. a veces también dosificar esos mensajes ayuda mucho a ambas partes. Claro. Yo insisto en una frase que he compartido más de una ocasión. Es valiente irse, es de valientes irse, pero es de valientes también quedarse. Ambas son decisiones muy, muy Así es, complejas. Vuelvo así es. con Arelis Eutache Rodríguez, que nos acompaña junto con Rubén Ángel Ángel. Arelis, eh, llega una persona a un nuevo país, intenta abrazar la cultura del país que recibe, me imagino que a la par intenta darle lo que esté en capacidad de aportar, pero creo que es sano desconectarse al menos del diarismo, de la cotidianidad del país, o sea, porque si no, no terminas de estar en uno o en otro lugar, ¿no? Sí, hay parte de eso y yo diría más que desconectarse, A ver, el tema es gerenciarlo con sabiduría, ok. encontrar un equilibrio que siempre es difícil, especialmente cuando estás recién llegado a un nuevo destino, porque Ujú. tienes que invertirte en construirte en ese nuevo Claro, lugar. claro, Y es importante de todas maneras mantener los vínculos con tu país de origen, pero gerenciarlo, administrar los tiempos, como bien hablaba Rubén, llegar ujú, a acuerdos. Por ejemplo, una familia que llega y uno de ellos es de estar constantemente conectado a los medios de comunicación y enterarse de las noticias y leer y comentarlas ujú, y hablarlas. Y también esto forma parte de la sabiduría de limitar esa información, de limitar ese contacto, no desvincularse claro, totalmente, pero limitarlo. Y especialmente en la medida en que pienso que es muy importante monitorear cuáles son las emociones que nos generan las informaciones que recibimos. claro, Porque claro. evidentemente si estamos en situaciones de mucho estrés, de ansiedad, de angustia, de frustración por las noticias, por las informaciones, por los sucesos que se están dando en nuestro país de origen, Ujú, no es bueno, claro, eso es muy negativo. claro, Por lo tanto, hay que ponerle límites. claro. Pero al mismo tiempo es prácticamente imposible que nosotros cortemos los nexos, Es verdad, especialmente en el caso de nosotros, es verdad. los venezolanos, que estamos viviendo una coyuntura Sí. tan particular, tan intensa, que incluso, por ejemplo, los resultados de las últimas Ujú, elecciones, incluso a nivel mundial, hay una reacción mucho más empática ujú, con la diáspora venezolana. Y esto nos ha permitido, en un sentido, una validación que nos estaba faltando, la validación de los lugares a los que hemos llegado, porque hemos recibido feedback negativo en muchas instancias, pero con estos resultados y con la situación que estamos viviendo en la actualidad, también hay mucha más empatía. ujú.
y eso nos ayuda a adaptarnos mejor. Sí, es la voz de Arelis Eustache Rodríguez. Tenemos a Rubén Ángel Ángel también con nosotros. Rubén, habla Arelis de coyuntura, y en esta coyuntura se ha tejido toda una red de psicólogos a la que ustedes pertenecen. ¿Qué hacen en esta red de psicólogos? Bueno, fíjate, nosotros por distintas vías empezamos a atender personas. Yo particularmente tengo un foco muy elevado en el tema laboral. Okay. Comencé a trabajar con temas de outplacement para distintas personas desde Chile, en América Latina, por supuesto muchos venezolanos, pero también de otras latitudes. Y comenzamos a ver que era necesario abordar el tema psicológico para la migración, porque tienes que tomar conciencia, hacerte cargo de todo lo que eso significa, bien sea a título individual, a título familiar. También vimos ahí una beta, porque a veces te das cuenta que dentro de las dinámicas de pareja, los temas de decisión sobre la migración a veces están desproporcionados. Partimos de supuestos que no se complementan. Entonces, bueno, por esa vía comenzamos a ver la necesidad de apoyar una decisión consciente del que va a migrar, pero también a reajustar la adaptación del que ya migró. Y ahí también aparecieron cualquier cantidad de personas con una necesidad profunda de recibir este apoyo, y eso es lo que estamos organizando Claro. desde hace unos meses acá, dándole sistematicidad a ese método de trabajo que nos lleva a proponerlo como una alternativa también de apoyo urgente. No solo se trata de mudarte, no solo se trata de comprar unos pasajes, Sí. es abrir un espacio de reflexión consciente para que este proceso sea exitoso para ti, para tu familia, para los que se van contigo, los que se quedan, y las personas que van a estar en el país que te Claro. reciben. Esa sociedad también requiere personas mejor desde el punto de vista psíquico, para que se adapten de mejor manera y puedan vincularse más En- positivamente a la en- nueva sociedad a la que llegan. Entendiendo que el apoyo lo brindan en dos tiempos, es decir, antes de tomar la decisión y cuando la toman, y en esos primeros pasos, ¿cómo contactarles? ¿A través de alguna cuenta en Instagram, algún teléfono, algún correo? Sí, estamos en psicoemigra.com, y en Instagram estamos en @psicoemigra, produciendo material para compartir y para reflexionar juntos en este proceso, Bueno, para que pues sea lo mejor posible para todos. agradecido con ambos. Gracias, Arelis, por este tiempo esta mañana. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Un placer y un privilegio. Un, Muchas gracias. un gusto, muy Un amable. Igual, placer, Rubén, gracias. un Muchísimas placer. gracias a ustedes dos. Rubén Ángel Ángel, Arelis Eustache Rodríguez, ambos son psicólogos. Les quiere contactar a ellos y al grupo, esta red de psicólogos que han formado, @psicoemigra en Instagram, y psicoemigra.com es su página web. Son las 8:00 a.m. Pausa y volvemos.